Llama a la policía antes de que vuelvan. Esas palabras salieron de los labios de una mujer que llevaba 6 semanas en coma, y cuando abrió los ojos, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Me llamo Jimena Ayala. Tengo 59 años, y esta historia comenzó una mañana de noviembre de 2024, cuando mi hija Macarena tocó el timbre de mi casa con una maleta en la mano y lágrimas en los ojos. Yo estaba preparando café cuando escuché su voz. «Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Macarena siempre fue mi orgullo. 32 años, abogada, casada con Julián desde hacía 4 años. Un matrimonio que yo había bendecido con alegría. Julián era arquitecto, educado, de buena familia. Su madre, Esperanza, era una mujer de 68 años, viuda, dueña de una casa hermosa en Coyoacán y de 2 propiedades que rentaba en Polanco. «¿Qué pasó, hija?», le pregunté mientras le servía una taza. Ella suspiró hondo. «Es Esperanza. Tuvo un accidente hace 6 semanas. Se cayó por las escaleras de su casa. Está en coma, mamá. Los doctores dicen que no saben cuándo despertará, o si despertará». Sentí un nudo en la garganta. Esperanza siempre me había tratado con respeto, aunque nunca fuimos cercanas. Era de esas suegras que marcan distancia, pero nunca cruel. «Lo siento mucho, Macarena. ¿Cómo está Julián?» «Destrozado», respondió mi hija, limpiándose las lágrimas. «Por eso te vine a pedir esto. Julián y yo tenemos que viajar a Madrid. Es urgente, una oportunidad de trabajo que no podemos dejar pasar. Pero no podemos dejar a Esperanza sola en el hospital. La enfermera que contratamos renunció ayer. Mamá, ¿podrías quedarte con ella? Solo serían 2 semanas. 2 semanas. Miré a mi hija. Llevaba ojeras profundas. Su matrimonio había pasado por momentos difíciles el último año. Julián había perdido un proyecto importante y el dinero había sido un tema constante de tensión entre ellos. «Claro que sí, hija. Cuenta conmigo». Macarena me abrazó fuerte. «Gracias, mamá. No sabes lo que significa para nosotros». Esa tarde me llevaron al hospital. Era un lugar privado, silencioso, con pasillos blancos que olían a desinfectante y flores marchitas. La habitación de Esperanza estaba en el 3er piso. Cuando entré, la vi, acostada en esa cama, conectada a máquinas que emitían pitidos constantes. Su rostro estaba pálido, sus manos inmóviles sobre las sábanas. Tenía un moretón amarillento en la sien derecha y su cabello gris estaba peinado hacia un lado. Macarena me entregó una lista con instrucciones, horarios de las enfermeras, números de emergencia, contactos de los doctores. «Mamá, cualquier cosa, me llamas. Estaremos en Madrid, pero siempre con el celular encendido». Julián entró a la habitación. Me saludó con una sonrisa cansada. «Doña Jimena, no sabe cuánto le agradezco esto. Mi madre, ella es todo lo que tengo». Había algo en su voz que no logré descifrar. Tristeza, sí, pero también algo más, algo que no pude nombrar en ese momento. A la mañana siguiente los acompañé hasta la puerta del hospital. Macarena me abrazó una vez más. «Te amo, mamá». Regresamos en 2 semanas. Vi cómo subían al taxi. Macarena iba en el asiento trasero, mirando por la ventana. Julián iba adelante, con el celular en la mano. El taxi arrancó y desapareció en la avenida. Subí de nuevo al 3er piso. Entré a la habitación de Esperanza. Las máquinas seguían pitando. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando su rostro inmóvil. Me senté en la silla junto a su cama. Saqué un rosario de mi bolso y comencé a rezar en voz baja. No soy una mujer especialmente religiosa, pero en momentos así uno busca consuelo en lo que puede. Pasaron 10 minutos, 15, 20, y entonces sucedió. Escuché un sonido, un gemido suave, casi imperceptible. Levanté la vista. Los dedos de Esperanza se movieron. Me levanté de inmediato, con el corazón acelerado. «Esperanza, ¿me escuchas?» Sus párpados temblaron. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos. Me quedé paralizada. Esperanza me miró directamente. Sus ojos estaban llenos de miedo. Movió los labios, intentando hablar. Yo me acerqué, inclinándome sobre la cama. «Tranquila, Esperanza. Estás en el hospital. Estás a salvo». Ella negó con la cabeza. Su mano se movió, buscando la mía. Cuando la tomé, sentí su agarre desesperado. Y entonces, con una voz ronca, quebrada, susurró:
Llama a la policía, antes de que vuelvan. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? ¿De qué hablas, Esperanza? Ella apretó mi mano con más fuerza. Ellos me hicieron esto, Julián y Macarena. Sentí que el mundo se detenía. No entiendo. ¿Qué dices? Esperanza cerró los ojos, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. El té... Pusieron algo en mi té. Me sentí mareada. Y entonces, las escaleras. Yo no me caí, Jimena. Ellos me empujaron. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Quieren mi casa, mis propiedades. Quieren que yo muera. Mi mente se llenó de imágenes. Macarena llorando en mi cocina. Julián con esa sonrisa cansada. El taxi desapareciendo en la avenida. Esperanza abrió los ojos de nuevo. Me miró con una intensidad que me heló la sangre. Tú serás la siguiente, Jimena. Si saben que desperté, tú serás la siguiente. No podía moverme. Las palabras de Esperanza resonaban en mi cabeza como campanas de advertencia. Tú serás la siguiente. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mi hija? ¿Mi Macarena? ¿Capaz de algo así? Esperanza, necesito que me lo expliques todo, le dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Estás segura de lo que dices? Ella asintió débilmente. Su respiración era irregular y podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerse despierta después de 6 semanas en coma. Tengo que descansar, murmuró. Pero no llames a las enfermeras todavía. Si se enteran de que desperté, ellos lo sabrán y volverán. ¿Quiénes volverán? Macarena y Julián están en Madrid, Esperanza. Ella cerró los ojos. Eso creen todos, susurró. Pero no confíes en nada de lo que te dijeron. Antes de que pudiera responder, Esperanza se quedó dormida de nuevo. Su respiración se hizo más profunda, más regular. Las máquinas seguían pitando con normalidad. Me senté de nuevo en la silla con las piernas temblando. Saqué mi celular y miré la pantalla. Eran las 10:15 de la mañana. Macarena me había enviado un mensaje 2 horas antes. Ya estamos en el aeropuerto, mamá. Te escribo cuando lleguemos a Madrid. Te amo. ¿Madrid? ¿O era una mentira? Guardé el teléfono. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar. Porque si lo que Esperanza decía era verdad, entonces todo lo que yo creía sobre mi hija era una ilusión. Macarena nació en mayo de 1992, un jueves lluvioso que nunca olvidaré. Yo tenía 27 años. Era enfermera en un hospital público y su padre, Rodrigo, trabajaba como contador en una empresa de construcción. Desde pequeña, Macarena fue brillante. Sacaba las mejores calificaciones. Leía libros que sus compañeros ni siquiera entendían. A los 16 años, ganó un concurso de oratoria a nivel estatal. Yo estaba tan orgullosa que lloré en la ceremonia. Rodrigo murió cuando Macarena tenía 20 años. Un infarto fulminante mientras conducía de regreso a casa. Ella estaba en segundo semestre de Derecho. Pensé que abandonaría la universidad, que la tristeza la vencería. Pero no. Se hizo más fuerte. Terminó su carrera con honores. «Mamá», me dijo el día de su graduación, «todo lo que soy es gracias a ti. Nunca te voy a defraudar». Y yo le creí. Conoció a Julián en 2019, en un seminario de urbanismo y derecho inmobiliario. Él tenía 30 años. Era arquitecto recién titulado, con una sonrisa amable y modales impecables. Cuando me lo presentó, supe que Macarena lo amaba. «Mamá, él es diferente. Es inteligente, trabajador, y me hace feliz». Yo lo acepté sin reservas. Julián venía de una buena familia. Su padre había sido ingeniero civil, fallecido años atrás. Su madre, Esperanza, era una mujer elegante, de pocas palabras, pero respetable. La boda fue en marzo de 2021, una ceremonia pequeña en un jardín. Macarena llevaba un vestido sencillo color marfil. Julián lloraba de emoción mientras pronunciaba sus votos. Esperanza estaba sentada en primera fila, con un rebozo de seda sobre los hombros, observándolo todo con una expresión serena. Después de la boda, visitamos la casa de Esperanza en Coyoacán. Era una casa antigua, de 2 pisos, con un patio interior lleno de macetas con geranios y bugambilias. Las escaleras de madera crujían bajo los pies. En las paredes había fotografías antiguas de la familia de Julián. Su padre en su juventud, su abuela paterna, su bisabuelo con uniforme militar. «Esta casa tiene más de 100 años»,
me explicó Esperanza mientras me servía café de olla en tazas de porcelana. Fue de mi suegra, y antes de mi suegra, de su madre. Algún día será de Julián. Es lo único que puedo dejarle. Recuerdo haber pensado, qué suerte tiene mi hija. Una familia con raíces, con historia. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. Macarena abrió un despacho pequeño. Julián conseguía proyectos esporádicos. No les sobraba el dinero, pero tampoco les faltaba. Pero en 2023 algo cambió. Julián perdió un proyecto importante, una torre de departamentos que iba a diseñar en Santa Fe. La constructora se declaró en quiebra antes de comenzar las obras, y Julián perdió meses de trabajo sin cobrar un solo peso. Empezaron las discusiones. Yo las escuchaba cuando iba a visitarlos. Voces elevadas detrás de la puerta del cuarto. Silencios incómodos durante la cena. Un día, Macarena llegó a mi casa con los ojos rojos. «Mamá, Julián está desesperado. Dice que su madre no lo ayuda, que tiene 2 propiedades rentadas en Polanco y no le presta ni un peso. Tal vez Esperanza tiene sus razones, hija». ¿Razones? Tiene 80,000 pesos al mes de rentas y vive sola en esa casa enorme. ¿Por qué no nos ayuda? Somos su familia. Fue la primera vez que vi resentimiento en los ojos de mi hija. En abril de 2024, las cosas empeoraron. Julián no conseguía trabajo. Macarena tuvo que cerrar su despacho porque no tenía clientes suficientes. Se mudaron temporalmente a un departamento más pequeño para ahorrar. Y entonces, en septiembre de 2024, sucedió el accidente de Esperanza. Macarena me llamó llorando. «Mamá, Esperanza se cayó por las escaleras. Está en coma. Los doctores no saben si va a despertar. Fui al hospital ese mismo día. Esperanza estaba inconsciente, con un golpe fuerte en la cabeza. Julián estaba sentado junto a ella, con la mirada perdida. Fue un accidente», me dijo. Yo no estaba en casa. Llegué y la encontré al pie de las escaleras. Macarena lloraba sin parar. «¿Y si muere, mamá? ¿Y si nunca despierta?» Yo las abracé a las 2. En ese momento solo vi a una familia destrozada por el dolor. Ahora, sentada en esa silla del hospital, mirando a Esperanza dormir, me preguntaba, ¿en qué momento perdí de vista la verdad? A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Esperanza abrió los ojos de nuevo. Me miró con urgencia. «Jimena, necesito que busques algo». «¿Qué cosa?» «En mi casa, en el cajón de mi buró. Hay una libreta azul. Ahí está todo. Las fechas, los nombres, las conversaciones que escuché, todo lo que planearon. Esperanza, si voy a tu casa y ellos se enteran, necesito que lo hagas antes de que regresen de Madrid, si regresen realmente, si es que alguna vez se fueron». Su voz se quebró. «Jimena, yo fui una tonta. Los escuché hablar. Hace 3 meses. Estaba en mi cuarto y ellos estaban en la sala. Pensaron que yo estaba dormida, pero escuché todo. Escuché cómo planeaban quedarse con mis propiedades, cómo necesitaban que yo muriera pronto porque tenían deudas que no podían pagar. Las lágrimas volvieron a caer por su rostro. Y yo no hice nada, porque eran mi hijo y mi nuera, porque pensé que tal vez había escuchado mal, porque no quería creer que mi propio hijo pudiera desearme muerta. La tomé de la mano. «Esperanza, voy a ayudarte, te lo prometo». Ella asintió, cerrando los ojos de nuevo. «Ten cuidado, Jimena. Si descubren que desperté, no sé de qué son capaces. Salí del hospital a las 2 de la tarde. El sol de noviembre caía sobre la Ciudad de México, con esa luz dorada que hace que todo parezca más tranquilo de lo que realmente es. Pero yo no estaba tranquila. Caminé hasta la parada del autobús con las palabras de Esperanza grabadas en la mente. En el cajón de mi buró, una libreta azul. Tenía que tomar una decisión. Podía ignorar todo lo que Esperanza me había dicho. Podía pensar que el coma la había confundido, que sus recuerdos estaban distorsionados. Podía esperar a que Macarena regresara de Madrid y preguntarle directamente. O podía buscar esa libreta. Subí al autobús que iba hacia Coyoacán. El trayecto duró 40 minutos. Me senté junto a la ventana, viendo pasar las calles, los comercios, las personas que caminaban sin saber que mi mundo se estaba desmoronando. Llegué a la casa de Esperanza poco después de las 3. Era una construcción antigua, de fachada color terracota,
con una puerta de madera tallada y una ventana enorme con rejas de hierro forjado. El patio interior tenía un árbol de jacaranda que dejaba caer sus flores moradas sobre las baldosas. Saqué la llave que Macarena me había dado. Por si necesitas algo de la casa mientras cuidamos a Esperanza, me había dicho. Abrí la puerta. El aire dentro olía a cerrado, a madera vieja, a silencio. Encendí la luz del recibidor. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Llegué al segundo piso. Había 3 puertas. La del centro era el cuarto de Esperanza. Entré. Era un cuarto amplio, con una cama de hierro forjado cubierta por una colcha de algodón blanco. En las paredes había fotografías enmarcadas. Julián de niño, Julián en su graduación, Julián el día de su boda con Macarena. En la mesita de noche había un rosario de cuentas de madera y una vela blanca sin encender. Me acerqué al buró. Abrí el cajón superior. Adentro había pañuelos doblados, un frasco de loción con aroma a lavanda, un sobre con recibos viejos. Nada más. Abrí el segundo cajón. Estaba vacío. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si alguien ya se había llevado la libreta? ¿Y si Julián y Macarena la habían encontrado antes del accidente? Abrí el tercer cajón. Y ahí estaba. Una libreta de pasta dura, color azul marino, con las esquinas gastadas. La saqué con manos temblorosas y la abrí. La letra de Esperanza era pequeña, inclinada, meticulosa. La primera página tenía una fecha, 15 de agosto de 2024. Leí. Hoy escuché algo que no debí escuchar. Julián y Macarena estaban en la sala. Yo había bajado por un vaso de agua. Me detuve en las escaleras porque escuché la voz de mi hijo, alterada. No podemos seguir así, Macarena. Debemos 500,000 pesos. El banco nos va a embargar el departamento. Tu madre tiene 2 propiedades en Polanco. ¿Por qué no te las hereda en vida? Ya se lo pedí. Me dijo que no, que esas propiedades son su único sustento. ¿Sustento? Vive sola en esta casa enorme. ¿Qué más necesita? Hubo un silencio. Luego escuché la voz de Macarena, más baja, más fría. Julián, si tu madre no nos va a ayudar, tal vez deberíamos pensar en otras opciones. ¿Qué opciones? Ya tiene 68 años. No va a vivir para siempre. Sentí que el aire se me escapaba. Me quedé paralizada en las escaleras, sin atreverme a moverme. Macarena, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que si algo le pasara, tú heredarías todo. La casa, las propiedades, las rentas. Podríamos salir de esta pesadilla. No quise seguir escuchando. Subí de nuevo a mi cuarto en silencio. Y lloré. Cerré la libreta. Sentí que las manos me temblaban. Seguí leyendo. 20 de agosto de 2024. Hoy Macarena vino a visitarme. Me trajo pan dulce y café. Sonreía. Me preguntó si me sentía bien de salud. Le dije que sí, que estaba perfectamente. Qué bueno, suegra. Es importante cuidarse a esta edad. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. Como si estuviera evaluándome. Como si estuviera esperando que enfermara. 28 de agosto de 2024. Julián me llamó por teléfono. Me preguntó si tenía mi testamento al día. Le dije que sí, que todo estaba en orden, que él era mi único heredero. Perfecto, mamá. Solo quería asegurarme. Cuando colgué, me di cuenta de que no me había preguntado cómo estaba. Solo le importaba el testamento. 10 de septiembre de 2024. Hoy fue el día en que supe que tenía que tener cuidado. Macarena y Julián vinieron a cenar. Yo preparé mole con arroz. Comimos en el comedor. La conversación fue amable, superficial. Hablamos del clima, de las noticias, de nada importante. Después de cenar, Macarena me ofreció té. Déjame prepararlo, suegra. Usted descanse. Me senté en la sala. Ella volvió con una taza humeante. Té de manzanilla, mi favorito. Tómeselo caliente. Le va a ayudar a dormir mejor. Bebí la mitad. Tenía un sabor ligeramente amargo, pero pensé que tal vez era la marca del té. 10 minutos después, me sentí mareada, muy mareada. La sala empezó a dar vueltas. ¿Se siente bien, mamá?, preguntó Julián. Un poco mareada. Tal vez debería acostarse. Me ayudaron a subir las escaleras. Recuerdo que mis piernas no respondían bien. Recuerdo que Julián me sostenía del brazo, pero no con cariño, con impaciencia. Me acosté, cerré los ojos. Escuché sus voces en el pasillo. ¿Crees que fue suficiente?
preguntó Macarena. No sé, tal vez deberíamos esperar un poco más. No podemos esperar, Julián. El banco nos da hasta octubre. Me quedé dormida. O tal vez perdí el conocimiento. No lo sé. Cuando desperté, eran las 4 de la mañana. Tenía la boca seca y un dolor de cabeza terrible. Bajé a la cocina por agua. Y ahí, en el bote de basura, vi el sobre vacío. Era un sobre de papel blanco, sin etiqueta, pero dentro había restos de polvo blanco. Lo guardé. Está escondido en mi closet, dentro de una caja de zapatos. Es mi única prueba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Seguí leyendo con las manos temblorosas. 15 de septiembre de 2024. Hoy desperté con miedo. Un miedo que nunca había sentido. Miedo de mi propio hijo. ¿En qué momento todo se torció? ¿En qué momento el niño que crié, al que le cantaba canciones de cuna, al que abrazaba cuando tenía pesadillas, se convirtió en alguien capaz de desearme muerta? No sé qué hacer. Si voy a la policía, ¿me van a creer? No tengo pruebas reales, solo un sobre vacío y mis sospechas. Y si me equivoco, si todo esto es producto de mi imaginación, destruiría a mi familia para siempre. Pero si no me equivoco, entonces estoy viviendo con mis propios asesinos. La última entrada estaba fechada el 20 de septiembre de 2024, 4 días antes del accidente. 20 de septiembre de 2024. Esta será mi última entrada. Si algo me pasa, quiero que quede registro. Hoy Julián vino a la casa. Me pidió que firmara unos papeles. Dijo que eran para renovar el contrato de renta de las propiedades en Polanco. Yo le dije que quería que mi abogado los revisara primero. Se molestó. Nunca lo había visto así. Tan frío. Tan distante. Mamá, ¿no confías en mí? Claro que confío, hijo, pero son decisiones importantes. Se fue sin despedirse. Llamé a mi abogado, el licenciado Méndez. Le pedí que viniera mañana a revisar esos documentos. Tengo miedo. No sé por qué, pero tengo miedo. Si algo me pasa, que alguien lea esto. Que alguien sepa la verdad. Mi nombre es Esperanza Villalobos de Ortega. Tengo 68 años, y creo que mi hijo quiere matarme. Cerré la libreta. Me senté en la cama de Esperanza, con la libreta entre las manos, tratando de respirar. Todo tenía sentido ahora. La insistencia de Macarena en que yo cuidara a Esperanza. El viaje a Madrid justo ahora. La urgencia, la desesperación. Miré alrededor del cuarto. Todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. Como si alguien hubiera limpiado con cuidado. Como si alguien hubiera borrado las huellas. Bajé las escaleras. Fui a la cocina, abrí los gabinetes, busqué el sobre del que hablaba Esperanza. No estaba. Busqué en el closet de su cuarto, en la caja de zapatos que mencionaba. Tampoco estaba. Alguien había estado aquí. Alguien había limpiado las pruebas. Salí de la casa con la libreta escondida en mi bolso. Cerré la puerta con llave. Caminé rápido hacia la avenida. Y entonces mi celular sonó. Era Macarena. Mamá, ya llegamos a Madrid. ¿Todo bien? ¿Cómo está Esperanza? Miré la pantalla. No sabía qué responder, porque ahora sabía la verdad. Mi hija no estaba en Madrid. O si estaba, era parte de un plan. Y yo estaba sola, con una mujer que acababa de despertar de un coma, y con una libreta que podía costarme la vida. No respondí el mensaje de Macarena de inmediato. Me quedé parada en la esquina de la casa de Esperanza, con el celular en la mano, tratando de controlar el temblor que me recorría el cuerpo. Mamá, ya llegamos a Madrid. ¿Todo bien? ¿Cómo está Esperanza? Podía imaginarla del otro lado, tal vez sentada en un café del aeropuerto, o tal vez en un hotel, o tal vez en ningún lado. Tal vez seguía en la Ciudad de México, esperando noticias. Respiré hondo y escribí. Todo bien, hija. Esperanza sigue igual. Descansa. Te quiero. Envié el mensaje, guardé el celular y caminé hacia la parada del autobús con la libreta azul escondida en el fondo de mi bolso. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi casa pasadas las 7 de la tarde. Vivo sola desde que Rodrigo murió, en un departamento pequeño en la Colonia del Valle. 2 cuartos, una sala modesta, una cocina donde todavía guardo las tazas que él me regaló en nuestro 10º aniversario. Me preparé té de tila. Me senté en el sofá. Saqué la libreta de nuevo y la leí completa. Cada palabra, cada fecha,
cada detalle, y entonces comencé a recordar cosas que había ignorado. 3 meses atrás, en agosto de 2024, Macarena había venido a visitarme un sábado por la mañana. Traía ojeras profundas y las manos inquietas. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa, hija?» Ella se sirvió café y se sentó frente a mí. «Julián y yo estamos pasando por un momento muy difícil. Tenemos deudas, muchas deudas». «¿Cuánto deben?» 500,000 pesos. Sentí que el aire se me escapaba. 500,000 pesos. Era una suma enorme. ¿Cómo llegaron a deber tanto? Julián invirtió en un proyecto que no salió. Pedimos préstamos para mantenernos a flote, y ahora el banco nos está presionando. Si no pagamos en 2 meses, nos van a quitar el departamento. La abracé. «Hija, yo quisiera ayudarte, pero tú sabes que mi pensión apenas me alcanza. No tengo ese dinero». Ella asintió. «Lo sé, mamá. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesitaba desahogarme». Hubo un silencio. Y entonces Macarena dijo algo que en ese momento no me pareció importante, pero que ahora resonaba con un peso terrible. «Esperanza podría ayudarnos. Tiene 2 propiedades en Polanco que le dan 80,000 pesos al mes. Pero cuando Julián le pidió un préstamo, ella se negó. Tal vez tiene sus razones, Macarena». «¿Razones?» Su voz se endureció. «¿Qué razones puede tener una mujer de 68 años para acumular dinero que nunca va a gastar? ¿Para qué lo quiere? ¿Para llevárselo a la tumba?» Me sorprendió su tono. Macarena siempre había sido respetuosa, pero en ese momento vi algo diferente en sus ojos, algo amargo, algo resentido. «Hija, no hables así. Esperanza tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero». «Lo sé», respondió ella bajando la mirada. «Tienes razón. Perdóname. Es que estoy muy estresada». La conversación cambió de tema. Hablamos de otras cosas, pero cuando se fue, me quedé con una sensación extraña en el pecho. Ahora, sentada en mi sala con la libreta azul en las manos, entendía esa sensación. Era el primer signo, la primera fractura. Al día siguiente, volví al hospital. Eran las 8 de la mañana. Entré a la habitación de Esperanza con cuidado, cerrando la puerta detrás de mí. Ella estaba despierta. Me miró con ojos alertas. «¿La encontraste?», susurró. Asentí. Saqué la libreta de mi bolso y se la mostré. «La leí toda, Esperanza. Y te creo». Ella cerró los ojos, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias, Jimena. Gracias por creerme». Me senté junto a su cama. «Esperanza, necesito que me cuentes todo, desde el principio. ¿Qué pasó el día del accidente?» Ella respiró hondo. Era el 24 de septiembre, un martes. Julián y Macarena vinieron a cenar. Yo había preparado sopa de tortilla y pollo asado. Comimos en el comedor. Todo parecía normal. Hablamos del trabajo, de las rentas, de cosas sin importancia. Hizo una pausa. Después de cenar, Macarena me ofreció té, igual que aquella vez en agosto. Me dijo que era té de manzanilla, que me iba a relajar. Yo dudé. Pero no quería parecer paranoica. No quería que pensaran que desconfiaba de ellos. «¿Bebiste el té?», asintió. «Media taza». Y a los 10 minutos empecé a sentirme mal, mareada, confundida. Me levanté de la silla para ir al baño, pero mis piernas no respondían bien. Julián me ayudó a caminar hacia las escaleras. Su voz se quebró. Yo pensé que me iba a ayudar a subir, pero cuando llegamos al primer escalón, sentí sus manos en mi espalda, y entonces me empujó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Caí. No sé cuántos escalones caí. Recuerdo el dolor en la cabeza, recuerdo la sangre y recuerdo la voz de Macarena, fría, calculadora, diciendo: «Ya está hecho». Me quedé sin palabras. Después de eso, todo se volvió negro. Desperté aquí, hace 2 días, pero no dije nada porque tenía miedo de que vinieran a terminar lo que empezaron. La tomé de la mano. «Esperanza, tenemos que llamar a la policía, ahora». Ella negó con la cabeza. «No todavía. Necesito pruebas. La libreta no es suficiente. Es solo mi palabra contra la de ellos. Y yo estuve en coma durante 6 semanas. Pueden decir que estoy confundida, que mis recuerdos están distorsionados. Pero el sobre, el polvo que encontraste en la basura, ya no está. Lo busqué cuando escribí la última entrada de la libreta. Alguien lo había tirado, o tal vez lo escondieron mejor. ¿Y los documentos que Julián te pidió firmar?
No los firmé. Mi abogado nunca llegó a revisarlos. Y después del accidente, supongo que Julián se deshizo de ellos. Me sentí impotente. Entonces, ¿qué hacemos? Esperanza me miró con determinación. Necesito que sigas actuando con normalidad. Que le digas a Macarena que yo sigo en coma. Que no le digas nada de que desperté. Si ellos creen que su plan funcionó, van a bajar la guardia. Y entonces podremos actuar. Esperanza, es peligroso. Si descubren que desperté, por eso necesito tu ayuda, Jimena. Tú eres la única persona en la que puedo confiar. Asentí lentamente. Está bien, haré lo que me pidas, pero prométeme que tendremos cuidado. Te lo prometo. Esa tarde, Macarena me llamó por videollamada. Aparecieron en la pantalla ella y Julián. Estaban en lo que parecía un hotel. Podía ver una cama detrás de ellos, cortinas beige, una ventana con vista a edificios. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?» Tragué saliva. «Bien, hija. ¿Todo bien?» «¿Y Esperanza?» «Sigue igual. Las enfermeras dicen que está estable, pero no ha habido cambios». Vi cómo Julián y Macarena intercambiaban una mirada rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. «¿Estás comiendo bien, mamá? ¿Descansando?», preguntó Macarena. «Sí, hija, no te preocupes por mí. Te extraño, mamá. Te queremos mucho». «Yo también los quiero», mentí. Cuando colgué, sentí náuseas. Esa noche volví a la casa de Esperanza. Necesitaba buscar más pruebas. Algo, lo que fuera. Subí al segundo piso. Entré al cuarto de Julián. Era un cuarto que él usaba cuando se quedaba a dormir en casa de su madre. Tenía una cama individual, un escritorio pequeño, un closet. Abrí el closet. Revisé los cajones del escritorio, y en el fondo del último cajón encontré algo, un sobre manila. Dentro había documentos legales. Los leí con las manos temblorosas. Era un poder notarial, fechado el 15 de septiembre de 2024. Daba a Julián Ortega Villalobos plenos poderes sobre todas las propiedades de Esperanza Villalobos de Ortega. Pero la firma de Esperanza era falsa. Yo había visto su letra en la libreta, y esa firma no era de ella. La habían falsificado. Guardé el documento en mi bolso, cerré el cajón, salí de la casa, y mientras caminaba por las calles oscuras de Coyoacán, supe que ya no había vuelta atrás, porque ahora tenía la prueba, y con esa prueba podía destruir a mi propia hija. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi departamento, con el poder notarial falso sobre la mesa, leyéndolo una y otra vez bajo la luz de la lámpara. Yo, Esperanza Villalobos de Ortega, en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo poder notarial amplio y suficiente a mi hijo, Julián Ortega Villalobos, para administrar, vender, hipotecar o disponer de cualquier manera de mis propiedades. La firma al final del documento era un intento torpe de imitar la letra de Esperanza. Yo había visto su firma real en la libreta azul. Eran completamente diferentes. Miré la fecha del documento. 15 de septiembre de 2024. 5 días antes del accidente. 9 días después de que Esperanza escribiera en su libreta que Julián le había pedido firmar unos papeles y ella se había negado. Todo encajaba. Julián había falsificado el poder notarial. Y cuando Esperanza le dijo que quería que su abogado revisara los documentos, supo que descubriría el fraude. Así que decidieron acelerar el plan. El té, las escaleras, el empujón y 6 semanas de coma que debieron convertirse en muerte. Pero Esperanza había sobrevivido. A las 6 de la mañana, preparé café, me di una ducha, me vestí con ropa cómoda, guardé el poder notarial en mi bolso, junto con la libreta azul. Y entonces tomé una decisión. Llamé al licenciado Méndez, el abogado de Esperanza. Su número estaba en la lista de contactos que Macarena me había dado. Contestó al tercer timbrazo. «Bueno, licenciado Méndez, buenos días. Habla Jimena Ayala. Soy la madre de Macarena, la nuera de la señora Esperanza Villalobos». «Ah, sí. Buenos días, señora Jimena». «¿Cómo está la señora Esperanza? Supe del accidente, una tragedia terrible». «Sigue en el hospital, licenciado, pero necesito hablar con usted. Es urgente». Hubo una pausa. «¿De qué se trata?» «Prefiero no hablar por teléfono. ¿Podríamos vernos hoy? Tengo agenda hasta la tarde». «¿Le parece a las 5? Perfecto».
¿Dónde está su despacho? Me dio la dirección. Avenida Insurgentes Sur, cerca del Metro Barranca del Muerto. Ahí estaré, licenciado. Gracias. Colgué. Tenía 11 horas por delante. 11 horas para pensar, para prepararme, para decidir si realmente iba a traicionar a mi propia hija. Llegué al hospital a las 9 de la mañana. Esperanza estaba despierta, pero al escuchar pasos en el pasillo, cerró los ojos de inmediato y se quedó inmóvil. Entró una enfermera, una mujer joven, de unos 30 años, con uniforme azul claro y una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿Cómo amaneció?» «Bien, gracias», respondí. La enfermera revisó las máquinas, anotó algo en una libreta y salió. Cuando la puerta se cerró, Esperanza abrió los ojos. «Cada vez que escucho pasos, pienso que son ellos», susurró. «Que vienen a terminar lo que empezaron». Me acerqué a su cama. «Esperanza, encontré algo anoche, un poder notarial, fechado el 15 de septiembre, con tu firma falsificada». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Dónde lo encontraste?» «En el escritorio del cuarto de Julián, en tu casa. Sabía que existía. Julián me lo mostró ese día cuando me pidió que lo firmara. Yo me negué. Le dije que quería que mi abogado lo revisara primero. Él se enojó mucho, guardó los papeles y se fue, pues al parecer decidió falsificar tu firma». Esperanza cerró los ojos. «Mi propio hijo, mi único hijo, el niño al que crié sola después de que su padre murió. Le di todo. Pagué sus estudios, le compré su primer auto, y así me paga. Esperanza, hoy tengo cita con tu abogado, el licenciado Méndez. Voy a mostrarle el poder notarial. Él podrá ayudarnos». Ella asintió. «Ten cuidado, Jimena. Si Julián y Macarena descubren que estás investigando...» «Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados». A las 5 de la tarde llegué al despacho del licenciado Méndez. Era un edificio viejo de 4 pisos, con un elevador que crujía al subir. Su oficina estaba en el 3er piso, al fondo del pasillo. Toqué la puerta. Una voz grave respondió. «Adelante». Entré. El licenciado Méndez era un hombre de unos 65 años, con el cabello blanco y lentes de armazón dorado. Vestía traje gris y corbata azul marino. Su escritorio estaba cubierto de carpetas y documentos. «Señora Jimena, pase, siéntese, por favor». Me senté frente a él. «Licenciado, antes de empezar, necesito que esto quede entre nosotros, completamente confidencial». Él asintió. «Por supuesto. Todo lo que me diga está protegido por el secreto profesional». Saqué el poder notarial de mi bolso y lo puse sobre su escritorio. «Encontré esto en la casa de la señora Esperanza. Quiero que lo revise». El licenciado tomó el documento. Lo leyó con atención. Su expresión cambió. Frunció el ceño. «¿Dónde dijo que encontró esto?» «En el cuarto de Julián Ortega, el hijo de la señora Esperanza. Esta firma es falsa». «Lo sé». Él me miró por encima de sus lentes. «Señora Jimena, ¿sabe lo que esto significa? Este documento le da a Julián Ortega poderes plenos sobre todas las propiedades de su madre. Con este papel, él podría vender las propiedades en Polanco, hipotecar la casa de Coyoacán, vaciar las cuentas bancarias, todo sin el consentimiento de la señora Esperanza. ¿Y si la firma es falsa? Entonces es un delito grave: falsificación de documentos, fraude, posible intento de despojo. Podría ir a la cárcel». Respiré hondo. «Licenciado, hay algo más que tiene que saber». Saqué la libreta azul de mi bolso. Se la entregué. La señora Esperanza llevaba un diario. Aquí está todo: sus sospechas, las conversaciones que escuchó, el día que la envenenaron con el té. El licenciado abrió la libreta. Leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Dios mío, esto es terrible». «Lo sé». «¿La señora Esperanza está consciente? ¿Puede declarar?» Dudé. Esperanza me había pedido que no revelara que había despertado, pero necesitábamos ayuda legal. Sí, despertó hace 3 días, pero nadie lo sabe, excepto yo. Ella tiene miedo de que Julián y Macarena intenten matarla de nuevo si descubren que está consciente. El licenciado asintió lentamente. «Entiendo. Señora Jimena, esto es muy delicado. Necesitamos actuar con mucho cuidado.
Si lo que la señora Esperanza dice es verdad, estamos hablando de intento de homicidio. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesito hablar con ella, escuchar su testimonio directamente. Después, debemos presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Con la libreta, el poder notarial falso y su testimonio, tenemos bases suficientes para iniciar una investigación. ¿Y si Julián y Macarena huyen? Por eso debemos actuar rápido. ¿Dónde están ellos ahora? Dicen que en Madrid. Viajaron hace 3 días. El licenciado frunció el ceño. ¿Tienen prueba de eso? ¿Boletos de avión? ¿Reservaciones de hotel? No lo sé. Solo sé lo que me dijeron. Señora Jimena, le voy a pedir un favor. Consígame cualquier información que pueda sobre ese viaje. Fechas, vuelos, hoteles. Necesito saber si realmente están en Madrid o si es una mentira. Asentí. Lo haré. Y mientras tanto mantenga la calma. No les diga nada. Actúe con normalidad. Si sospechan algo, podrían desaparecer. Salí del despacho del licenciado Méndez con un peso enorme en el pecho. Caminé por Insurgente Sur mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios. Las calles estaban llenas de gente regresando a sus casas después del trabajo. Vendedores ambulantes ofrecían elotes, tacos, dulces. La vida seguía su curso normal. Pero mi vida ya no era normal, porque ahora sabía que mi hija era cómplice de un intento de asesinato. Esa noche revisé el celular de Macarena. No el celular físico, sino su cuenta de correo electrónico. Hace años, cuando ella tuvo problemas con su cuenta, me había dado su contraseña para que la ayudara a recuperar unos documentos, y nunca la había cambiado. Entré a su correo. Busqué en la bandeja de entrada, en los enviados, en la papelera, y encontré algo. Un correo de Aeroméxico, fechado el 28 de octubre de 2024. Confirmación de compra. Vuelo AM008, Ciudad de México, Madrid. Salida, 5 de noviembre, 10:45 horas. Pasajeros, Macarena Ayala Hernández, Julián Ortega Villalobos. El 5 de noviembre, 3 días atrás. Así que sí habían viajado a Madrid. Pero entonces, ¿por qué Esperanza decía que tuviera cuidado? ¿Por qué insistía en que no confiara en nada? Seguí buscando, y encontré otro correo, del mismo día, de una aerolínea diferente, Volaris. Confirmación de compra. Vuelo I-450, Madrid, Ciudad de México. Salida, 8 de noviembre, 22:30 horas. Llegada, 9 de noviembre, 02:15 horas. Pasajeros, Macarena Ayala Hernández, Julián Ortega Villalobos. Sentí que el aire se me escapaba. Habían comprado boletos de regreso, para el 9 de noviembre. Hoy era 7 de noviembre. Eso significaba que volverían pasado mañana, mucho antes de las 2 semanas que me habían dicho. ¿Por qué mentir sobre la duración del viaje? Y entonces entendí. No habían ido a Madrid por trabajo. Habían ido para tener una coartada, para poder decir que estaban lejos cuando Esperanza muriera. Pero Esperanza no había muerto. Había despertado. Y ahora ellos regresaban. Me quedé paralizada frente a la pantalla de mi computadora, viendo esa confirmación de vuelo. Llegada, 9 de noviembre, 02:15 horas. Pasado mañana. En la madrugada, miré el reloj. Eran las 11 de la noche del 7 de noviembre. Me quedaban menos de 30 horas. Cerré la computadora. Caminé por mi sala, tratando de pensar con claridad. Necesitaba un plan. Necesitaba proteger a Esperanza. Y necesitaba pruebas definitivas antes de que Macarena y Julián regresaran. Tomé mi celular. Marqué el número del licenciado Méndez. Contestó al 5.º timbrazo, con voz soñolienta. «Bueno, licenciado, soy Jimena Ayala. Perdone que llame tan tarde, pero es urgente. Señora Jimena, ¿qué sucede? Macarena y Julián regresan de Madrid pasado mañana. En la madrugada. Mintieron sobre la duración del viaje. Solo iban a estar 3 días. Escuché cómo el licenciado se incorporaba. ¿Está segura? Completamente. Vi sus boletos de avión en el correo electrónico de mi hija. Entonces tenemos que actuar ahora. Mañana mismo. ¿Puede traerme a la señora Esperanza a mi despacho? No, licenciado. Ella sigue muy débil. Y si la sacamos del hospital, alguien podría verla. Las enfermeras podrían decírselo a Julián. Entonces iré yo al hospital. Mañana a primera hora. Necesito que la señora Esperanza haga una declaración formal. Y después, iremos juntos al Ministerio Público. ¿Y
¿Y si Macarena y Julián se enteran? No se van a enterar. Todavía están en Madrid. Y para cuando regresen, ya habremos iniciado la denuncia. La policía podrá detenerlos en cuanto pisen el aeropuerto. Respiré hondo. Está bien, licenciado. Nos vemos mañana. Colgué. No pude dormir en toda la noche. Me quedé sentada en el sofá, viendo las horas pasar en el reloj de la pared. A las 5 de la mañana preparé café. A las 6 me bañé. A las 7 salí rumbo al hospital. Llegué a la habitación de Esperanza a las 8. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar, giró la cabeza. «Buenos días, Jimena». «Buenos días, Esperanza. Tenemos que hablar». Le conté todo: los boletos de avión, el regreso adelantado, la cita con el licenciado Méndez. Esperanza escuchó en silencio. Cuando terminé, cerró los ojos. Sabía que volverían. Ellos necesitan asegurarse de que estoy muerta. Si descubren que sigo viva, no van a descubrirlo. Hoy mismo vamos a hacer la denuncia. El licenciado Méndez viene en camino. Jimena, ¿estás segura de esto? Una vez que hagas la denuncia, no hay vuelta atrás. Tu hija podría ir a la cárcel. Sentí un nudo en la garganta. Lo sé, pero no puedo permitir que te maten. Y tampoco puedo permitir que Macarena siga por ese camino. Si no la detengo ahora, ¿en qué se va a convertir? Esperanza extendió su mano. Yo la tomé. Eres una mujer muy valiente, Jimena, y una buena madre, aunque tu hija no lo vea ahora. El licenciado Méndez llegó a las 10 de la mañana. Entró a la habitación con un maletín de cuero y una grabadora pequeña. «Señora Esperanza, buenos días. Soy el licenciado Roberto Méndez, su abogado. ¿Me recuerda?» Esperanza asintió. «Claro que lo recuerdo, licenciado. Usted llevó el testamento de mi esposo. Y el mío». «Exacto. Señora Esperanza, necesito que me cuente todo lo que pasó, desde el principio, con el mayor detalle posible. Voy a grabar su declaración para presentarla ante el Ministerio Público. ¿Está de acuerdo?» «Sí». El licenciado encendió la grabadora y la colocó sobre la mesita de noche. «Para el registro, hoy es 8 de noviembre de 2024. Son las 10 de la mañana. Mi nombre es Roberto Méndez Salazar, abogado. Me encuentro en el Hospital San Ángel, en la habitación 305, con la señora Esperanza Villalobos de Ortega. Señora Esperanza, por favor, diga su nombre completo y su edad». «Mi nombre es Esperanza Villalobos de Ortega. Tengo 68 años. Señora Esperanza, ¿está declarando de manera voluntaria?» «Sí». ¿Alguien la está presionando o amenazando para que haga esta declaración?» «No». «Perfecto. Cuénteme, con sus propias palabras, ¿qué sucedió el día 24 de septiembre de este año?» Esperanza respiró hondo y entonces comenzó a hablar. Contó todo. Las conversaciones que había escuchado en agosto, el té con el sabor amargo, el mareo, las escaleras, el empujón. El licenciado escuchaba en silencio, sin interrumpir. Yo me quedé sentada junto a la ventana, con las manos apretadas sobre mi regazo, tratando de no llorar. Cuando Esperanza terminó, el licenciado apagó la grabadora. «Señora Esperanza, esta declaración es suficiente para iniciar una investigación penal. Pero necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Está dispuesta a denunciar formalmente a su hijo?» Esperanza cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Es mi único hijo, licenciado. El niño que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que cuidé cuando tenía fiebre, al que abracé cuando tuvo pesadillas». Su voz se quebró. «Pero ya no reconozco a ese niño. El hombre que me empujó por esas escaleras no es mi hijo. Es un extraño capaz de matar por dinero». Abrió los ojos. «Sí, licenciado. Estoy dispuesta a denunciarlo». A las 12 del mediodía, el licenciado Méndez y yo salimos del hospital. Tomamos un taxi hacia la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. El edificio era gris, imponente, lleno de gente que entraba y salía con carpetas en las manos. Nos formamos en la fila de atención ciudadana. Esperamos 40 minutos. Finalmente, nos llamaron. Pasamos a una oficina pequeña donde nos recibió un agente del Ministerio Público. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello corto y una expresión cansada. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?» El licenciado Méndez sacó de su maletín la libreta azul, el poder notarial falso y la grabadora con la declaración de Esperanza.
Venimos a presentar una denuncia por intento de homicidio, falsificación de documentos y fraude. El agente frunció el ceño. ¿Nombre de la víctima? Esperanza Villalobos de Ortega. ¿Nombre de los presuntos responsables? El licenciado me miró. Yo bajé la vista. Julián Ortega Villalobos y Macarena Ayala Hernández. El agente comenzó a escribir en su computadora. ¿Parentesco con la víctima? Julián Ortega es hijo de la víctima. Macarena Ayala es su nuera. El agente dejó de escribir. Nos miró. ¿Está segura de lo que está denunciando, señora? Completamente segura. Respondí, con la voz firme. El agente asintió. Siguió escribiendo. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Méndez presentó todas las pruebas. La libreta, la declaración grabada, el poder notarial falsificado, los correos electrónicos con los boletos de avión. El agente escuchó la grabación completa. Leyó la libreta. Examinó el poder notarial. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Voy a iniciar una carpeta de investigación de inmediato. ¿Dónde se encuentran los presuntos responsables en este momento?» «En Madrid, España. Pero regresan mañana en la madrugada. Llegan al aeropuerto de la Ciudad de México a las 2:15 de la mañana». El agente tomó nota. «Voy a solicitar una orden de aprehensión. Si el juez la autoriza, podemos detenerlos en cuanto aterricen». «¿Cuánto tarda la autorización?», preguntó el licenciado. «Depende. Si el juez considera que hay elementos suficientes, puede autorizarla en 24 horas. Pero no puedo garantizar nada. Salimos de la fiscalía a las 3 de la tarde. El licenciado Méndez me acompañó hasta la estación del metro. «Señora Jimena, ya hicimos nuestra parte. Ahora todo depende del sistema de justicia. Vaya a su casa. Descanse. Y por favor, no hable con nadie de esto. Especialmente, no hable con Macarena». Asentí. «Gracias, licenciado. Por todo. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza». Esa noche mi celular sonó. Era Macarena. Miré la pantalla durante varios segundos antes de contestar. Respiré hondo. Apreté el botón verde. «Hola, hija». «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño mucho». «Yo también te extraño. Mamá, tengo algo que decirte. Julián y yo decidimos regresar antes. Nos dimos cuenta de que no podemos dejar a Esperanza tanto tiempo. Llegamos mañana en la madrugada». Tragué saliva. «¿Mañana?» «Sí. Nuestro vuelo llega a las 2 de la mañana. ¿Puedes estar en el hospital a las 9? Queremos verte apenas lleguemos y nos instalemos». «Claro, hija. Ahí estaré». «Mamá, ¿cómo está Esperanza? ¿Ha habido algún cambio?» Cerré los ojos. «No, hija, sigue igual». «Ay, mamá, espero que cuando lleguemos podamos hablar con los doctores, ver qué opciones tiene». «¿Qué opciones tiene?» Las palabras me golpearon como una bofetada. «Sí, hija. Hablaremos con los doctores». «Te amo, mamá. Nos vemos mañana». «Yo también te amo». Colgué. Me quedé sentada en el sofá, con el celular en la mano, viendo la pantalla oscurecerse. Mi hija me acababa de decir que me amaba, y yo le había mentido. Le había mentido para protegerla, para proteger a Esperanza, para protegerme a mí misma. Pero las mentiras tienen un precio, y mañana ese precio se cobraría. No dormí esa noche. Me quedé en la sala, mirando el reloj de la pared. Las manecillas avanzaban con una lentitud cruel. 2 de la mañana. El avión de Macarena y Julián aterrizaba en ese momento. 3 de la mañana. Estarían recogiendo sus maletas. 4 de la mañana. Llegarían a su departamento. Y yo seguía sentada en mi sofá, con las manos entrelazadas, rezando. Rezando por Esperanza, rezando por mi hija, rezando por tener la fuerza suficiente para enfrentar lo que vendría. A las 6 de la mañana, mi celular sonó. Era el licenciado Méndez. «Señora Jimena, buenos días. Tengo noticias». «¿Qué pasó?» «El juez autorizó la orden de aprehensión. Hace 1 hora. Los agentes de la policía ministerial están en camino al aeropuerto. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Van a arrestarlos ahí?» «Así es, en cuanto salgan de la zona de migración». «Pero ya llegaron hace horas, licenciado. Ya deben estar en su casa». Hubo un silencio. «Maldición. Voy a llamar al agente del Ministerio Público. Espere mi llamada». Colgó. Me quedé con el celular en la mano, sintiendo cómo el pánico me subía por la garganta. Si Macarena y Julián ya estaban en la ciudad, y si descubrían que había una orden de aprehensión en su contra, mi celular volvió a sonar. Esta vez era Macarena. «Mamá, buenos días. Ya llegamos».
Estamos agotados, pero felices de estar de vuelta. ¿Nos vemos a las 9 en el hospital? Miré el reloj. Eran las 6:30 de la mañana. Sí, hija, ahí estaré. Perfecto. Julián quiere ver a su mamá. Está muy preocupado por ella. Preocupado. La palabra me dio náuseas. Los veo en un rato, hija. Colgué. Marqué de inmediato al licenciado Méndez. Licenciado, Macarena acaba de llamarme. Van a ir al hospital a las 9. Perfecto. Ya hablé con el agente. La policía los va a arrestar en el hospital. Señora Jimena, necesito que usted esté ahí. Pero manténgase alejada, no se acerque a ellos. Deje que los agentes hagan su trabajo. ¿Y Esperanza? Necesitamos sacarla de esa habitación antes de que lleguen. No podemos arriesgarnos a que Macarena y Julián intenten hacerle daño. Voy para allá ahora mismo. Llegué al hospital a las 7:30. Subí al tercer piso. Entré a la habitación de Esperanza. Ella estaba despierta, con los ojos llenos de miedo. Jimena, ¿qué está pasando? El juez autorizó la orden de aprehensión. La policía va a arrestar a Julián y Macarena en el hospital. A las 9. Esperanza cerró los ojos. Mi hijo va a ser arrestado. Dios mío, mi hijo. Esperanza, el licenciado Méndez viene en camino. Vamos a trasladarte a otra habitación. No puedes estar aquí cuando lleguen. Ella asintió. A las 8 llegó el licenciado Méndez. Habló con el director del hospital. Explicó la situación. El director autorizó el traslado de Esperanza a una habitación en el cuarto piso bajo un nombre falso. 2 enfermeros la llevaron en una silla de ruedas. Yo las seguí. El licenciado se quedó en el tercer piso, esperando a la policía. Instalamos a Esperanza en su nueva habitación. Era más pequeña, pero más privada. Desde la ventana se veía el estacionamiento del hospital. Jimena, quédate conmigo, me pidió Esperanza. No quiero estar sola. No te voy a dejar, le prometí. Me senté junto a su cama. Tomé su mano. Y esperamos. A las 9:10 vi llegar un taxi al estacionamiento. Se bajaron Macarena y Julián. Ella llevaba una maleta pequeña. Él, una mochila en el hombro. Los vi caminar hacia la entrada del hospital. Macarena llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Julián tenía ojeras profundas. Parecían cansados. Parecían una pareja normal regresando de un viaje. Pero yo sabía la verdad. Ya llegaron, le dije a Esperanza. Ella apretó mi mano. 5 minutos después, mi celular sonó. Era el licenciado Méndez. Ya están aquí. Subieron al tercer piso. La policía llegó hace 2 minutos. Están esperando el momento adecuado. ¿Qué va a pasar? Van a arrestarlos en cuanto entren a la habitación de Esperanza, o lo que creen que es la habitación de Esperanza. El director puso a otra paciente ahí temporalmente. Colgué. Esperanza me miró. ¿Y ahora? Ahora esperamos. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Y entonces escuchamos gritos. Venían del piso de abajo. Voces elevadas, una voz de mujer gritando. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Era Macarena. Sentí que el mundo se me caía encima. Esperanza comenzó a llorar en silencio. Yo me quedé paralizada, escuchando los gritos de mi hija desde el piso de abajo. Media hora después, el licenciado Méndez subió al cuarto piso. Entró a la habitación con expresión sombría. Ya se los llevaron. Los arrestaron en el pasillo, afuera de la habitación 305. Macarena se resistió. Julián intentó huir, pero los agentes los detuvieron. ¿A dónde los llevaron?, pregunté con voz temblorosa. A la fiscalía. Van a ser presentados ante el juez esta tarde. Si el juez determina que hay elementos suficientes, quedarán en prisión preventiva mientras dura el juicio. Esperanza sollozaba en la cama. Mi hijo, mi pobre hijo. El licenciado se acercó a ella. Señora Esperanza, lamento mucho que tenga que pasar por esto, pero hizo lo correcto. Lo que ellos intentaron hacerle es un delito grave, y la justicia tiene que actuar. Esperanza asintió entre lágrimas. Yo me quedé en silencio. No podía hablar, no podía pensar. Solo podía ver la imagen de Macarena siendo arrestada. Mi hija, mi pequeña, la niña que había cargado en brazos, la niña que había consolado cuando lloraba, la niña que había criado sola después de la muerte de su padre. ¿En qué momento la había perdido? Esa tarde fui a la fiscalía. No pude evitarlo. Necesitaba verla. Me dejaron pasar a la sala de espera. Ahí estaban las familias de otros detenidos, mujeres llorando,
niños dormidos en las bancas, abogados hablando en voz baja por teléfono. A las 5 de la tarde, sacaron a Macarena. Iba esposada, escoltada por 2 agentes. Cuando me vio, se detuvo. «¿Mamá?» Me acerqué. Los agentes me dejaron hablar con ella, pero sin tocarla. Macarena tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, la ropa arrugada. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos arrestaron? No hicimos nada. Esto es un error». La miré a los ojos, y en ese momento supe que todavía estaba mintiendo, que no iba a confesar, que iba a defender su inocencia hasta el final. «Macarena». Esperanza despertó. Su rostro se puso pálido. «¿Qué?» Despertó hace 4 días, y me contó todo. El té, las escaleras, el empujón, todo. Macarena negó con la cabeza. «No, mamá, eso no es verdad. Ella está confundida». El coma la dejó confundida. «Nosotros no hicimos nada. Fue un accidente. Un accidente. Encontré el poder notarial, Macarena. El que Julián falsificó con la firma de Esperanza». Su expresión cambió. Vi miedo en sus ojos. Miedo real. «Mamá, yo no sabía». «No me mientas más, Macarena. Por favor, ya no me mientas más». Ella bajó la mirada. «Mamá, teníamos tantas deudas. El banco nos iba a quitar todo. Julián estaba desesperado. Yo estaba desesperada. Y Esperanza tenía tanto dinero y no nos quiso ayudar. ¿Qué se suponía que hiciéramos?» Sentí que la rabia me subía por el pecho. ¿Qué se suponía que hicieran? ¿Matarla? ¿Esa era la solución? No íbamos a matarla, mamá. Solo queríamos que tuviera un accidente. Algo que pareciera natural, para que Julián pudiera heredar y pagar las deudas. Y después, todo volvería a la normalidad. La miré con incredulidad. ¿Escuchas lo que estás diciendo, Macarena? ¿Escuchas la locura que sale de tu boca? Ella comenzó a llorar. «Mamá, lo siento mucho. Cometí un error, pero no merezco ir a la cárcel. Por favor, ayúdame. Retira la denuncia. Habla con Esperanza. Convéncela de que no testifique. Por favor, mamá. Soy tu hija». La miré, y por primera vez en mi vida, no reconocí a la persona que tenía enfrente. «Sí, eres mi hija, y por eso mismo no voy a ayudarte a escapar de las consecuencias de tus actos, porque ayudarte ahora sería destruirte para siempre». Macarena gritó. «Mamá, no, por favor». Los agentes la tomaron de los brazos y se la llevaron. Ella gritaba mi nombre, llorando, suplicando. Yo me quedé parada en ese pasillo frío de la fiscalía, viendo cómo se llevaban a mi hija, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche volví al hospital. Subí al 4º piso. Entré a la habitación de Esperanza. Ella estaba dormida. Me senté junto a su cama. Y por primera vez en días, lloré. Lloré por mi hija. Lloré por Esperanza. Lloré por la familia que se había destruido. Lloré por el futuro que nunca tendríamos. El licenciado Méndez me había dicho que el juicio podría durar meses, que Macarena y Julián enfrentaban cargos graves, que podrían pasar años en prisión. Años. Mi hija pasaría años en la cárcel, pero la alternativa era peor. La alternativa era dejarla libre, sabiendo que había intentado matar a una mujer inocente, sabiendo que era capaz de eso y de más. No podía salvarla de las consecuencias, pero tal vez, solo tal vez, podía salvarla de sí misma. Los días que siguieron al arresto fueron los más oscuros de mi vida. Macarena y Julián quedaron en prisión preventiva. El juez determinó que había elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Los cargos eran graves: intento de homicidio calificado por ser contra un ascendiente y falsificación de documentos. El licenciado Méndez me explicó que el juicio podría tardar entre 6 meses y 1 año, tal vez más. Esperanza fue dada de alta del hospital el 15 de noviembre, 8 semanas después de su accidente. Los doctores se sorprendieron de su recuperación. Dijeron que era un milagro que hubiera despertado después de tanto tiempo en coma. Pero yo sabía que no era un milagro, era voluntad. La voluntad de una mujer que se negó a morir en manos de quienes supuestamente la amaban. La ayudé a instalarse de nuevo en su casa de Coyoacán. Limpiamos juntas las habitaciones, abrimos las ventanas para que entrara el aire fresco, tiramos las sábanas viejas, compramos flores para el patio.
Era como si estuviéramos tratando de borrar el pasado, de limpiar la sangre que nadie más podía ver. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Esperanza me dijo: «Jimena, quiero que sepas algo. Yo no guardo rencor contra Macarena». La miré con sorpresa. «¿Cómo puedes decir eso? Porque guardar rencor solo me destruiría a mí. Macarena cometió un error terrible, pero fue manipulada por Julián. Él fue quien planeó todo. Él fue quien la convenció». Negué con la cabeza. «Esperanza, Macarena es adulta. Tomó sus propias decisiones. No puedes culpar solo a Julián». «Lo sé, pero también sé lo que es amar a alguien tanto que pierdes de vista quién eres. Yo amé así al padre de Julián, y casi pierdo mi identidad en ese amor». Tomó un sorbo de café. «Macarena perdió su camino, Jimena, pero todavía puede encontrarlo, si cumple su condena, si enfrenta las consecuencias, si aprende. ¿Y tú vas a perdonarla?». Esperanza miró por la ventana, hacia el patio donde las flores comenzaban a marchitarse con el frío de noviembre. «No sé si puedo perdonarla ahora, pero tal vez algún día. El perdón no es para ella, es para mí, para que yo pueda seguir viviendo sin este peso en el corazón». Sus palabras me quedaron grabadas, porque yo también cargaba un peso. El peso de haber denunciado a mi propia hija, el peso de saber que estaba en una celda, el peso de preguntarme cada noche si había hecho lo correcto. Visité a Macarena una vez, solo una. Fue el 20 de noviembre. Pedí permiso en el centro de reinserción social donde estaba recluida. Me revisaron. Me hicieron pasar por detectores de metal. Me llevaron a una sala de visitas con mesas de plástico y sillas incómodas. Esperé 20 minutos. Y entonces la trajeron. Macarena entró escoltada por una guardia. Llevaba el cabello corto. Se lo habían cortado al entrar. Vestía un uniforme beige. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó frente a mí. No nos dejaron tocarnos, solo hablar. «Mamá». «Hola, Macarena». Hubo un silencio largo, incómodo. «¿Cómo estás, hija?». Ella se rió, una risa amarga, sin alegría. «¿Cómo crees que estoy, mamá? Estoy en la cárcel. Duermo en una litera con otras 5 mujeres, como comida que no tiene sabor. Me baño con agua fría. Y todo el tiempo, todo el maldito tiempo, pienso en cómo llegué aquí. Llegaste aquí por tus decisiones, Macarena». Ella bajó la mirada. «Lo sé». «¿De verdad lo sabes?». Asintió. «Sí, mamá, lo sé. Y me odio por ello. Me odio por lo que hice. Me odio por lo que intenté hacer. Me odio por haberte decepcionado». Sus lágrimas cayeron sobre la mesa. «Pero al mismo tiempo, mamá, al mismo tiempo, estoy enojada contigo, porque tú me denunciaste. Tú me pusiste aquí». Sentí una puñalada en el pecho. «Yo no te puse aquí, Macarena. Tus acciones te pusieron aquí. Pero tú fuiste quien hizo la denuncia. Tú fuiste quien le creyó a Esperanza en lugar de creerme a mí. Soy tu hija, mamá. ¿No se suponía que las madres protegen a sus hijos?». La miré a los ojos. Proteger no significa encubrir. Proteger no significa permitir que cometas un crimen y salgas impune. Protegerte, en este caso, significaba detenerte, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que mataras a alguien. Macarena se limpió las lágrimas. Esperanza no murió, porque despertó, pero si no hubiera despertado, estarías enfrentando cargos por homicidio, no por intento, por homicidio real. ¿Entiendes la diferencia? Ella no respondió. «Macarena, yo te amo. Te amaré siempre. Eres mi hija. Pero no puedo aprobar lo que hiciste. Y no puedo sacarte de aquí. Tienes que enfrentar las consecuencias. Tienes que cumplir tu condena. Y cuando salgas, si es que decides reconstruir tu vida, yo estaré ahí para ayudarte. Pero no antes». Macarena sollozó. «No sé si pueda perdonarte, mamá». «Lo sé, hija. Y está bien. Tal vez algún día puedas, o tal vez no. Pero yo hice lo que tenía que hacer. Como madre, como mujer, como ser humano». Me levanté. «Cuídate, Macarena. Y por favor, reflexiona. Reflexiona sobre quién quieres ser cuando salgas de aquí». Salí de esa sala de visitas sin voltear atrás, y cuando llegué a mi auto, lloré durante 1 hora. Diciembre llegó con un frío inesperado. La Ciudad de México se vistió de luces navideñas. Las calles se llenaron de vendedores de ponches y tamales.
Las familias comenzaron a preparar las posadas, pero yo no tenía ganas de celebrar. Esperanza me invitó a pasar la Nochebuena en su casa. Al principio, dudé. Pasar Navidad con la mujer cuyo hijo y mi hija habían intentado matar parecía extraño, pero acepté, porque estábamos solas, las dos, solas en medio de una ciudad llena de gente. La noche del 24 de diciembre llegué a su casa con una botella de sidra y un panetone. Esperanza había preparado romeritos, bacalao y ponche de frutas. La mesa estaba puesta con manteles blancos y servilletas rojas. Cenamos en silencio, un silencio cómodo. No necesitábamos llenar cada momento con palabras. Después de cenar, nos sentamos en la sala. Esperanza había puesto un nacimiento pequeño en la esquina. Las figuras de porcelana brillaban bajo la luz de las velas. «Jimena, ¿puedo decirte algo?», preguntó Esperanza. «Claro. Gracias. Gracias por salvarme la vida. Gracias por creerme. Gracias por ser valiente cuando yo no pude serlo. No tienes que agradecerme, Esperanza. Sí tengo, porque tú arriesgaste tu relación con tu hija para hacer lo correcto. Eso no es fácil. Eso requiere un coraje que muy pocas personas tienen». Me limpié una lágrima. No me siento valiente, Esperanza. Me siento rota. Lo sé, yo también me siento rota, pero las cosas rotas pueden repararse. Tal vez no queden como antes, pero pueden volver a servir, pueden volver a tener un propósito. Tomó mi mano. Tú y yo vamos a salir de esto, Jimena. No sé cuánto tiempo nos tome, pero vamos a salir. Asentí. ¿Y qué hay de Julián y Macarena? Esperanza miró hacia el nacimiento, hacia la figura del niño Jesús en el pesebre. Ellos también van a salir, pero primero tienen que atravesar su propio desierto, su propia noche oscura, y nosotras no podemos hacer ese camino por ellos. ¿Crees que algún día podamos ser una familia de nuevo? No lo sé. Tal vez no volvamos a ser la familia que éramos, pero tal vez podamos ser algo diferente, algo más honesto, algo más real. Esa noche, cuando regresé a mi casa, encontré una carta bajo mi puerta. Era de Macarena. La abrí con manos temblorosas. «Mamá, han pasado 6 semanas desde que me arrestaron. 6 semanas en las que he tenido mucho tiempo para pensar. Al principio estaba enojada contigo, muy enojada. Pensaba que me habías traicionado, que habías elegido a Esperanza sobre mí. Pero esta semana, una psicóloga vino a dar una charla al centro de reclusión. Habló sobre la responsabilidad, sobre cómo es más fácil culpar a otros que aceptar nuestros errores. Y mientras la escuchaba, me di cuenta de algo. Tú no me traicionaste. Yo me traicioné a mí misma. Traicioné los valores que me enseñaste. Traicioné a la persona que pude haber sido. Todavía no sé si puedo perdonarte, pero estoy empezando a entender por qué hiciste lo que hiciste. Te amo, mamá, aunque esté enojada, aunque esté confundida, aunque no sepa qué va a pasar con nosotras. Te amo, Macarena. Doblé la carta. La guardé en el cajón de mi buró, junto con las fotografías de cuando Macarena era niña, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho, solo una chispa, pequeña, frágil, pero era suficiente para seguir adelante. El año nuevo llegó sin fanfarrias, sin celebraciones. Esperanza y yo lo pasamos juntas, tomando café en su cocina, viendo por la ventana cómo los vecinos lanzaban cohetes al cielo. A medianoche brindamos con sidra. «Por un año mejor», dijo Esperanza. «Por un año mejor», repetí. Pero ambas sabíamos que mejor no significaba fácil. El juicio comenzó en enero de 2025. La primera audiencia fue el 14 de enero. Esperanza y yo llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. El edificio era gris, antiguo, con pasillos estrechos y salas llenas de gente esperando su turno. El licenciado Méndez nos recibió en la entrada. «Señoras, buenos días. Hoy es la audiencia inicial. El juez va a escuchar los cargos y las alegaciones de ambas partes. Ustedes no tienen que declarar hoy, solo estar presentes». Entramos a la sala. Era pequeña, con bancas de madera y un estrado donde el juez presidiría. En un lado estaban las mesas de los abogados, en el otro, una jaula de metal. Ahí trajeron a Macarena y Julián. Fue la primera vez que los veía juntos desde el arresto. Julián había envejecido. Tenía canas que no tenía antes. La piel de su rostro estaba pálida, demacrada. Macarena seguía con el cabello corto.
Llevaba el mismo uniforme beige. No nos miró al entrar. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La audiencia duró 2 horas. El fiscal presentó los cargos. El abogado defensor de Julián argumentó que no había pruebas contundentes, que todo era circunstancial, que la declaración de Esperanza podía estar contaminada por el trauma del coma. El abogado de Macarena, por su parte, argumentó que ella había sido manipulada por Julián, que era víctima de violencia psicológica, que su participación fue mínima. Cuando terminó la audiencia, el juez fijó fecha para la siguiente, el 12 de febrero. 6 semanas después, salimos del juzgado en silencio. Esperanza iba pálida, temblando. «No puedo creer que Julián siga negándolo todo», dijo. «Después de todo, después de las pruebas, después de mi testimonio, sigue negándolo. Es lo único que le queda a Esperanza. Si admite su culpa, pasará muchos años en prisión». «Pero es la verdad, Jimena. La verdad importa. Para nosotras, sí. Para él, ya no». Las semanas que siguieron fueron una mezcla extraña de rutina y angustia. Yo seguía trabajando medio tiempo como enfermera en una clínica privada. Esperanza comenzó a ver a una terapeuta para procesar el trauma. También comenzó a escribir. Compró un cuaderno nuevo y empezó a anotar sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. «Es terapéutico», me dijo una tarde. «Escribir me ayuda a sacar todo lo que llevo dentro». Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, Esperanza me preguntó: «Jimena, ¿has pensado en qué vas a hacer cuando termine el juicio? ¿A qué te refieres? ¿Con tu vida? ¿Con tu futuro? ¿Vas a seguir viviendo en este departamento? ¿Vas a seguir trabajando en la clínica?» Me quedé pensando. No lo sé. Nunca he pensado más allá del juicio. Es como si mi vida estuviera en pausa. La mía también, admitió Esperanza. Pero no podemos vivir así para siempre. No podemos dejar que lo que Julián y Macarena hicieron defina el resto de nuestras vidas. Tenía razón, pero no sabía cómo empezar a construir un futuro cuando el pasado seguía tan presente. La segunda audiencia fue el 12 de febrero. Esta vez, Esperanza tuvo que declarar. Subió al estrado con las manos temblorosas. El licenciado Méndez la guió con preguntas claras, directas. «Señora Esperanza, ¿puede decirnos con sus propias palabras qué sucedió el 24 de septiembre de 2024? Esperanza respiró hondo, y entonces contó todo. El té, el mareo, las escaleras, el empujón. Cuando mencionó el empujón, su voz se quebró. Sentí las manos de mi hijo en mi espalda, y entonces caí. El abogado defensor de Julián se puso de pie. «Objeción, su señoría. La testigo estuvo en coma durante 6 semanas. Sus recuerdos podrían estar distorsionados». El juez miró al abogado. «Objeción desestimada. La testigo está declarando lo que recuerda. El jurado decidirá si su testimonio es creíble». El abogado defensor de Julián continuó con el contrainterrogatorio. «Señora Esperanza, ¿es verdad que usted se negó a prestarle dinero a su hijo cuando él se lo pidió?» «Sí». «¿Y es verdad que su hijo tenía deudas importantes?» «Sí». ¿No es posible que su hijo estuviera desesperado? ¿Que su estado mental estuviera afectado por el estrés financiero?» Esperanza lo miró directamente. «Mi hijo no estaba loco, licenciado. Estaba codicioso. Hay una diferencia». Hubo murmullos en la sala. El abogado defensor de Macarena también hizo su contrainterrogatorio. Intentó demostrar que Macarena había sido manipulada, que ella no había planeado nada, que solo había obedecido a Julián por miedo. Pero Esperanza fue firme. Macarena es adulta, es abogada, sabe lo que es correcto y lo que no lo es. Ella tomó sus propias decisiones. En marzo, el licenciado Méndez nos informó que había un nuevo desarrollo en el caso. Julián había decidido negociar con la fiscalía. Estaba dispuesto a confesar a cambio de una reducción de condena. «¿Qué significa eso?», preguntó Esperanza. «Significa que si Julián acepta declararse culpable, puede negociar una condena de 12 años en lugar de 20. Y si da información sobre la planeación del crimen, podría reducirse aún más. ¿Y Macarena? Macarena todavía está negociando por separado. Su abogado está argumentando que ella merece una condena menor porque fue cómplice, no autora intelectual». Esperanza cerró los ojos. 12 años, 20 años, no importa cuántos años le den. Yo ya perdí a mi hijo. El hijo que conocí murió el día que decidió matarme. En abril, Julián finalmente confesó.
En una audiencia privada, ante el juez y los fiscales, admitió haber planeado el accidente de su madre, admitió haber falsificado el poder notarial, admitió haber convencido a Macarena de ayudarlo. La sentencia se dictó el 20 de abril de 2025. Julián, 14 años de prisión. Macarena, 8 años de prisión. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque se había hecho justicia. Tristeza porque mi hija pasaría los próximos 8 años en la cárcel. 8 años. Cuando saliera, tendría 40 años. Yo tendría 67. ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de eso? No lo sabía. Pero la justicia no vino solo de los tribunales. Vino también de la vida misma. En mayo, el licenciado Méndez nos informó que las propiedades de Esperanza en Polanco habían sido aseguradas. Nadie podía tocarlas. Nadie podía venderlas. Estaban protegidas legalmente. Esperanza decidió donar las rentas de esas propiedades a una asociación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia familiar. No quiero ese dinero, me dijo. Ese dinero casi me cuesta la vida. Prefiero que sirva para ayudar a otras mujeres. También decidió vender la casa de Coyoacán. Demasiados recuerdos dolorosos. Compró un departamento pequeño en la colonia Roma. 2 cuartos, una sala con ventanal grande, una cocina luminosa. Desde la ventana se veía un parque lleno de jacarandas. Aquí voy a empezar de nuevo, me dijo el día que firmó el contrato. Sin fantasmas, sin miedos, solo yo. Yo la ayudé a mudarse. Pintamos las paredes de blanco. Compramos muebles nuevos. Colgamos cuadros con paisajes tranquilos. Y una tarde, mientras tomábamos café en su nueva sala, Esperanza me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo irónico, Jimena? Julián quería mi dinero, quería mis propiedades, quería mi herencia, y ahora que finalmente va a heredar, no podrá disfrutarlo, porque estará en la cárcel. Hizo una pausa. La vida siempre cobra sus deudas, a veces tarda, a veces uno piensa que los malos se salen con la suya, pero al final, la vida siempre cobra. Tenía razón, porque un día, en junio, recibí una llamada del centro de reclusión donde estaba Macarena. Señora Jimena, su hija tuvo un incidente. Nada grave, pero quiere hablar con usted. Fui al día siguiente. Macarena había sido trasladada a la enfermería. Tenía un brazo vendado y un moretón en la mejilla. ¿Qué pasó?, le pregunté. Tuve una pelea con una compañera de celda, por una tontería, por un jabón. Se rió con amargura. Así es mi vida ahora, mamá. Peleas por jabones, por un lugar en la fila del comedor, por un pedazo de sombra en el patio. Me senté junto a su cama. Macarena, ¿estás bien? Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el techo. No, mamá, no estoy bien. Estoy sola. Julián ya no me habla. Dice que todo es mi culpa. Que si yo no hubiera insistido tanto en que necesitábamos dinero, él nunca hubiera hecho lo que hizo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que ambos somos culpables, pero es más fácil culparme a mí. Se limpió las lágrimas. Mamá, tenías razón. Debía haber enfrentado las deudas de otra manera. Debía haber pedido ayuda. Debía haber sido honesta. Pero elegí el camino fácil. Y ahora estoy pagando el precio. La tomé de la mano. Todavía tienes tiempo, Macarena. 8 años son muchos, pero también son una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar, para cambiar, para convertirte en la persona que siempre quisiste ser. Ella asintió. ¿Vas a seguir visitándome? Sí, hija. Voy a seguir visitándote. Aunque esté enojada contigo a veces, aunque estés enojada conmigo a veces. Nos quedamos en silencio. Un silencio que, esta vez, no dolía tanto. Han pasado 14 meses desde aquella mañana de noviembre de 2024, cuando Esperanza abrió los ojos y susurró: «Llama a la policía, antes de que vuelvan». 14 meses que cambiaron mi vida para siempre. Hoy es enero de 2025 y estoy sentada en el departamento nuevo de Esperanza, tomando café mientras el sol de la tarde entra por el ventanal. Desde aquí podemos ver el parque. Los niños juegan en los columpios. Las parejas caminan tomadas de la mano. La vida sigue su curso. Y nosotras también. Esperanza cumplió 69 años el mes pasado. Organizamos una pequeña celebración en su departamento. Solo nosotras dos. El licenciado Méndez y su esposa.
y 2 amigas que Esperanza hizo en su grupo de terapia. Soplamos las velas de un pastel de 3 leches, brindamos con vino blanco, reímos. Fue extraño, hermoso y extraño, porque hace un año Esperanza estaba en un hospital, luchando por su vida, y ahora estaba aquí, rodeada de gente que la quería, celebrando un año más. ¿Sabes qué pedí al soplar las velas? Me preguntó cuando nos quedamos solas. ¿Qué? Pedí paz, no felicidad, no justicia, solo paz, para mí, para Julián, para Macarena, para todos nosotros. Me limpié una lágrima. Es un deseo hermoso, Esperanza. Es el único deseo que tiene sentido a esta altura de la vida, Jimena, porque la felicidad viene y se va. La justicia se cumple o no se cumple. Pero la paz es algo que construimos nosotros mismos, desde adentro. Visito a Macarena cada 2 semanas. No es fácil. Cada visita me cuesta. Me cuesta verla ahí, con ese uniforme beige, en esa sala fría llena de otras mujeres que también cometieron errores. Pero voy, porque soy su madre, y porque, a pesar de todo, sigo amándola. En diciembre, Macarena me contó que había empezado a trabajar en la biblioteca del centro de reclusión. Organiza libros. Ayuda a otras internas a encontrar lecturas. Lee por las noches. Estoy leyendo mucho, mamá, me dijo. Novelas, ensayos, biografías. Es como si estuviera descubriendo una parte de mí que había olvidado. ¿Qué estás leyendo ahora? Un libro sobre mujeres que cambiaron su vida después de tocar fondo. Es inspirador y doloroso, porque me veo reflejada en algunas de esas historias. Le pregunté si había visto a Julián. Me dijo que no, que él había pedido que los trasladaran a penales diferentes, que no quería verla, que la culpaba de todo. ¿Y tú? ¿Lo culpas a él? Le pregunté. Ella se quedó pensando. Al principio sí, lo culpaba. Pensaba que él me había manipulado, que yo solo había sido una víctima. Pero la verdad, mamá, es que ambos fuimos culpables. Él planeó, yo acepté, y ambos ejecutamos. Hizo una pausa. Creo que eso es lo más difícil de aceptar, que yo no fui una víctima, fui una cómplice, y tengo que vivir con eso. Me conmovió su honestidad, porque durante meses Macarena había negado su responsabilidad, había culpado a Julián, había culpado a las circunstancias, había culpado a la desesperación, pero ahora, finalmente, estaba aceptando la verdad. Mamá, ¿crees que algún día Esperanza pueda perdonarme? Me preguntó. No lo sé, hija. Eso depende de ella, y también depende de ti, de la persona en la que te conviertas cuando salgas de aquí. Tengo 6 años y medio más para convertirme en alguien mejor. Espero que sea suficiente. Será suficiente si lo decides tú. Esperanza y yo nos hemos vuelto muy cercanas. Cenamos juntas 2 o 3 veces por semana. Vamos al cine. Caminamos por el parque. Hablamos de todo y de nada. Un día, mientras paseábamos entre las jacarandas, Esperanza me dijo, Jimena, hay algo que quiero hacer, y necesito tu opinión. Dime, quiero escribir un libro sobre lo que me pasó, sobre cómo sobreviví, sobre cómo encontré la fuerza para denunciar a mi propio hijo. Me detuve. ¿Un libro? Sí. Creo que mi historia puede ayudar a otras mujeres, a mujeres que están siendo maltratadas por sus familias, a mujeres que tienen miedo de denunciar, a mujeres que piensan que están solas. Esperanza, eso es hermoso, pero también va a ser doloroso. Revivir todo. Lo sé, pero creo que es necesario, porque si mi dolor puede evitar el dolor de otra persona, habrá valido la pena. Le dije que me parecía una idea valiente, y que yo la apoyaría en lo que necesitara. Esperanza comenzó a escribir en febrero. Cada tarde se sentaba en su escritorio con una taza de té y su cuaderno, y escribía durante 2 horas. A veces me leía fragmentos, historias de su infancia, recuerdos de su esposo, anécdotas de cuando Julián era niño. Quiero que la gente sepa que Julián no siempre fue así, me dijo, que hubo un tiempo en que fue un niño bueno, amoroso, inocente, porque eso hace todo más trágico y más humano. En marzo, Esperanza recibió una carta. Era de Julián. La abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio. Cuando terminó, me pasó la carta. Mamá, no sé si vas a leer esta carta. No sé si quieres saber de mí, pero necesito escribirte. Han pasado 5 meses desde la sentencia. 5 meses en los que he tenido mucho tiempo para pensar,
para arrepentirme, para odiarme. No te voy a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Sé que lo que hice es imperdonable. Intenté matarte, intenté robar tu vida por dinero, y no hay palabras que puedan borrar eso. Pero quiero que sepas algo. Te extraño. Extraño a la madre que me criaba. Extraño las tardes en la cocina. Extraño tu voz cuando me leías cuentos de niño. Extraño la persona que fui antes de convertirme en esto. No sé si algún día podrás perdonarme, pero si este tiempo en prisión me ha enseñado algo, es que el perdón no es para mí. Es para ti, para que puedas seguir viviendo sin este peso. Te quiero, mamá, aunque no tenga derecho a decírtelo. Julián. Esperanza lloraba en silencio. ¿Vas a responderle?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Tal vez algún día, pero todavía no. Necesito más tiempo. Necesito estar segura de que puedo responderle sin rencor, sin dolor, sin falsas esperanzas. La abracé. Tienes todo el tiempo del mundo, Esperanza. Hace 2 semanas tuve una conversación con Macarena que me quedó grabada. Estábamos en la sala de visitas. Ella me contó que había empezado a tomar clases de psicología en el centro de reclusión. Un programa de educación a distancia. Quiero entender, mamá. Quiero entender cómo llegué a tomar las decisiones que tomé. Quiero entender la codicia, el miedo, la desesperación. Porque si no lo entiendo, voy a repetir los mismos errores cuando salga de aquí. Me parece muy bien, hija. Eso demuestra madurez. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Mamá, hay algo que quiero decirte. Y quiero que me escuches hasta el final. Te escucho. Gracias. Gracias por no haberme salvado. Gracias por haber hecho lo correcto aunque te doliera. Gracias por haberme amado lo suficiente como para dejarme enfrentar las consecuencias de mis actos. Se le quebró la voz, porque si me hubieras salvado, si me hubieras encubierto, si me hubieras sacado de esto, nunca habría aprendido, nunca habría cambiado. Me habría convertido en alguien peor. Y tú lo sabías. Por eso hiciste lo que hiciste. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo también te amo, mamá. Y algún día, cuando salga de aquí, voy a demostrarte que tu sacrificio valió la pena. La tomé de la mano, y en ese momento supe que mi hija no estaba perdida. Estaba encontrándose. Hoy, sentada en este departamento luminoso, tomando café con Esperanza, pienso en todo lo que hemos vivido. Pienso en aquella mañana de noviembre, en las palabras de Esperanza, en la libreta azul, en el poder notarial falsificado, en el juicio, en las lágrimas, en la rabia, en el miedo, y pienso en lo que hemos ganado. No justicia perfecta, porque la justicia nunca es perfecta. No sanación completa, porque las heridas tan profundas nunca sanan del todo. Pero hemos ganado algo más valioso: sabiduría. La sabiduría de saber que hacer lo correcto no siempre se siente bien. La sabiduría de saber que amar no significa proteger de las consecuencias. La sabiduría de saber que el perdón es un camino largo y que no hay que apurarlo. La sabiduría de saber que somos más fuertes de lo que creíamos. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.